Hermanos, voy a orar por esta palabra. Señor, en el nombre de Jesús te pido, Señor, que tu Espíritu Santo me asista hoy para comunicar esto que tú has puesto en mi corazón, para poder dar. Y en el nombre de Jesús te pido que estés con nosotros, Señor. Que tu Espíritu sea el que le revele a mis hermanos y a mí esto que está aquí, Señor. En el nombre de Jesús. Te doy gracias porque sé que así será y que la claridad, Señor, no viene de los hombres. No quiero opinar, no quiero pensar, sino solamente que tu Espíritu Santo hable a este pueblo, Señor, a esta manada pequeña, la cual a ti te ha placido, sí, hoy, compartir el reino. En el nombre de Jesús. Hermanos, comencemos con analizar características del pueblo de Israel. Un pueblo que de todo renegaba, un pueblo que hablaba mal de los líderes, un pueblo que hablaba mal de Dios, y un pueblo que reclamó: ¿por qué el desierto? En el libro de Números, capítulo 21, dice la palabra: después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edán, y se desanimó el pueblo por el camino. Tu camino, hermano, es rumbo hacia dormir y después vida eterna o muerte eterna. No hay más. No hay purgatorios, no hay nada de esas cosas. Pero en el camino dice que el pueblo se desanimó cuando iba por el desierto. Y entonces en ese desánimo habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Sabes cómo es hablar mal de Dios? En tu lenguaje físico. La gente te ve. La gente ve cómo andas, cómo vives, cómo hablas. ¿Esa es la manera de hablar bien o la manera de hablar mal de Dios? No tan solo quejándote, sino actuando la queja. ¿Sabes cómo actúa la queja la gente que no quiere obedecer a Dios? Con enojo, con palabrería, con simulación. Simular que estoy bien cuando por dentro estoy sufriendo porque no puedo despegarme, o no pueden despegarse la gente de los pecados. Y saben dentro de su corazón que no han querido obedecer. Esa es la manera de actuar la queja contra Dios. Dice, habló en contra de Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Egipto es la tierra de pecado, hermano. Entonces hay gente que prefiere lo que tenía, la carne, decía el pueblo. Y aquí habla de desesperarse, de fastidiarse del maná de Dios. Y hay gente que se fastidia de la vida de Cristo porque la hacen en represión. Están en las iglesias porque no se los cargue el diablo, pero no están por amor a Dios. El acto de amor a Dios, decir: Señor, ¿qué quieres que haga? No, Señor, hazme esto, Señor, hácelo, Señor, como si fuera un sirviente. Y esto es lo que reclamaba el pueblo al líder.
Nos hiciste venir del pecado para morirnos. Imagínate qué pensamiento respecto de la bendición de Dios de rescatarte de la muerte. Abriendo el mar, pasando en seco, y después, digo yo, los demonios se murieron. La gente que te quería matar, que en el reino espiritual son los espíritus los que te quieren matar. Primero te matan la mente, te la neutralizan, te instalan en la queja, te instalan en la enfermedad, te instalan en toda la desesperación y ansiedad que son capaces los espíritus con los cuales es nuestra lucha, todo lo que son capaces de producir. Cuando el Señor dice, a través de la vida de Job, que cuando estaba en lo más crudo de su desgracia, dijo: Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Dios bendito. Cuando en la tribulación es cuando se necesita el consuelo del Espíritu de Dios. Cuando la gente te está atacando, cuando tu propia familia te quiere despedazar, cuando no encuentras a nadie, dice la palabra, no hay quien ayude. Salmo 22. La vida de Cristo. No hay quien ayude. Toros de Basán. Lo único que veía, pura agresión. ¿Te imaginas el Señor? ¿Quién por Él? Nadie. Por nuestro Señor Jesucristo, nadie. Todos le escupían, todos le reclamaban, hasta los mismos que les dio de comer. Pues igual es esto. Hablaron mal. Dice: nos has sacado de Egipto para que muramos en este desierto. Pues no hay pan ni agua. Y nuestras almas tienen fastidio de este pan tan liviano. Nuestras almas, fíjate. ¿Cuál era el pan liviano? El maná de Dios. Tanto que después se desesperaron tanto por tener lo que tenían, que vino el Señor y les hizo comer codornices hasta que les salían por las narices. ¿Quieres carne? Ve lo que es capaz Dios de hacer con los necios, con los que están a represión con Dios, con los que no están contentos con nada, nada les satisface, nada les llena, siempre se están quejando. Este es el pueblo. Ya nuestras almas están fastidiadas de este pan tan liviano. Entonces Jehová envió al pueblo serpientes y mucha gente murió. Veneno de áspid. ¿Cuál es el veneno que el demonio, la serpiente antigua, infiltró en Eva? El engaño. Le habló mal para que pensara mal de Dios y comiera lo que no debía comer. Dice el Señor que envió y murieron muchos del pueblo de Israel con estas serpientes. Y entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Dios y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. ¿Viste? La conducta utilitaria. Reconocieron que estaban pecando. ¿Sabes cuándo? Cuando ya se iban a morir. Cuando ya las serpientes estaban matando gente. Pero no por amor a Dios. Por miedo. Solamente se convicciona a la gente cuando ya está a punto de morir. Entonces la respuesta de Dios no fue mala, pero muchos murieron. Y entonces te acaba de decir Dios hace poco
que busques la puerta estrecha, porque pocos son los que la van a hallar, y ancha y espaciosa es por donde muchos se van a perder. Y aquí murieron muchos. Quiere decir que Dios no se goza necesariamente en las multitudes. Siempre habla de remanente, habla de pequeña manada. Entonces no te espantes, hermano, si no estás en un auditorio grandote con mucha gente. Dios se goza en lo pequeño. ¿Sabes qué es la tierra en comparación del universo? Y aparte en ese chiquito todavía estás tú y yo. Dios se goza en lo pequeño. Y todavía a ti y a mí nos dice, hablando del perezoso, mira las hormigas cómo trabajan. ¿Te imaginas los ojos de la hormiga de qué tamaño son? Dime si no, Dios se goza en lo pequeño, como en lo grande, como en el universo. Le dijo a David, si el universo no puede contener mi presencia y la tierra es el estrado de mis pies, ¿tú qué me vas a construir una casa? Para que vayas conociendo quién es Dios y quién es el pueblo malagradecido que no apreció el maná. Pero ahorita vamos a ver. Entonces Moisés, movido a misericordia, habló con Dios. Dios vio el arrepentimiento ahí de que ya se estaban muriendo y le dijo, levanta una serpiente para que todo aquel que lo vea no muera. Entonces Moisés hizo eso, levantó la serpiente, dice, y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordió a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Pero después, cuando viene nuestro Señor Jesucristo a la tierra, habla de este pan que ellos despreciaron y semeja ese pan con su propia persona. Dice, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre se levante para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y dijo el Señor, no es Moisés el que les dio el maná, es Dios el que les dio el maná del cielo. ¿Quién? Cristo. Y ese es el alimento que la gran cantidad de personas no quiere. Se hastía su alma de obedecer. El demonio se apodera de sus vidas, de sus mentes, de sus cuerpos. Y se fastidian. Y si tú analizas la parábola del sembrador, te vas a dar cuenta. La semilla que cayó en las piedras, la semilla que cayó en espinos. Cuando viene la persecución se van. Cuando vienen los afanes y la cuestión de las riquezas se van. Pero dice que llega a penetrar la semilla en la tierra que tiene poca profundidad. Y las otras que caen ahí de a tiro en las piedras, que reciben y salen, y luego llega el demonio y les vuela todo, les vuela su semilla, y vuelven otra vez a hablar groserías, y vuelven a ver pornografía, y vuelven a decir leperadas, a decir mentiras, a insultar a la gente, a ser violento con las personas. Entonces dice el Señor, en los sacrificios que hacían en el Antiguo Testamento, solamente la sangre de los animales pasaba por alto el pecado. Pero la sangre de Cristo, derramada en la cruz, es capaz de transformar a la gente, dice el Evangelio. Esa sangre sí cambia. Lo que la sangre de los toros no. Por eso dice que nada más Cristo fue una sola vez sacrificado y ya. No más.
porque si no, tendría que estar muriendo Cristo cada rato, y eso no va a ser. Cuando la gente del pueblo pecaba, y entonces el sacerdote se metía, hacía el sacrificio. Si recuerdas que en sus faldas había como campanitas, cuando dejaba y una cuerda, cuando dejaba de sonar la campanita, ese ya se murió por haber entrado de manera ilegítima a hacer sacrificio. Y aquí el Señor te dice: si tienes algo contra alguien, deja tu ofrenda y ve y ponte a cuentas. Deja tu ofrenda en el altar, ve y ponte a cuentas y después regresas. ¿Cuántas cosas pasan en los corazones de las personas que no les permiten perdonar? Y que esa falta de perdón está atentando contra lo más precioso, que es Cristo, que vino como maná del cielo para perdonar los pecados que producían la muerte, que es el símil de la serpiente que picaba, te envenenaba y te morías. La paga del pecado es muerte. Y Cristo fue levantado, porque dice que así como la serpiente fue levantada, así es necesario que Cristo fuera levantado, para que todo aquel que en él mirara no muriera y tuviera vida eterna. Dice: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. Y si tú ves en el libro de los Hechos, en el libro de Lucas 24, en el libro de Marcos 16, Dios subió al cielo. Nadie descendió del cielo sino el que subió al cielo. Este es el verdadero maná de Dios. No fue Moisés el que dio el maná, fue Cristo. Por eso dijo: el que no comiere de mi cuerpo, y poniendo un pan, Él es el verdadero pan del cielo. ¿Sabes qué hacen las almas inconstantes? Los que no quieren luchar por Dios, los que quieren seguir siendo los mismos, que insultan a Dios con su vida, pero quieren recibir vida eterna y quieren recibir sanidad y quieren recibir todo. Pero su vida delante de Dios, ¿cómo es la respuesta de nosotros? ¿Cómo está nuestro corazón? Solamente el Espíritu de Dios te puede ayudar a verte tal cual eres. No una persona, no un predicador, nadie. Solamente el Espíritu de Dios. Porque dice: cuando venga el Consolador que yo envié del Padre, Él vendrá, convencerá al mundo de pecado, justicia y juicio. ¿Quién te va a convencer de que estás mal? Si te dijera una persona que no te cae bien, inmediatamente lo rechazas. Y si tú eres un rebelde cuando tienes una figura de autoridad, pues peor tantito. No quieres recibir. Drásticamente mucha gente que dice del Evangelio y no le hacen caso se enoja. ¿Por qué te enojas? Si tú no eres Dios. Tú cumples con decirle a la gente lo que tiene que hacer, haciéndolo tú primero. Si hablas de arrepentimiento y tú eres una persona que no está arrepentida, pues eso ya empiezan otros espíritus a ministrar cosas. Si tú no has podido apartarte del pecado y predicas que se aparten del pecado, pues estás en otra cosa. Entonces el Espíritu Santo dice: así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. ¿En qué te pierdes? Te voy a decir. Dice el apóstol Pablo, como diciendo: estoy medio loco, palabras más, palabras menos, pero quiero que me escuches mi locura, dice, para que veas en dónde estás parado.
Dice 2 Corintios 11, ojalá me tolerases un poco de locura. Fíjate, ¿no? Palabras actuales dijera, déjame estar medio loco, pero déjame explicarte. Dice, ojalá y me tolerares un poco de locura, sí toleradme, porque os celo con celo de Dios. O sea, no te estoy diciendo las cosas para criticarte, para juzgarte, sino porque el celo de Dios infunde el que te tenga que decir por dónde está el camino que va a llevar a tu perdición, para que no lo transites. Pero hay gente que se confunde y cuando uno los exhorta y les dice, toman personal como que uno no los quiere, como que uno los ofende, y eso es clásico del demonio que pone en las cabezas. Dice, mira, déjame estar un poco loco y tolérame, porque esto es celo de Dios. ¿Por qué te dice eso? Porque para los hombres naturales las cosas del Espíritu les parecen locura. Por eso aquí está hablando el apóstol Pablo, mira, déjame estar loco. Como diciendo, yo sé que las cosas de Dios para ti son locura, no las aceptas. Tienes un espíritu de rechazo, tienes un espíritu de amargura, no sé de qué. Pero escúchame, casi les dijo, déjame estar loco. Porque ya sabía que las cosas del espíritu a la gente natural pues, le parece locura. Entonces como que dijo, déjame hablarte en tu idioma. Yo sé que tú no quieres, pero escucha. Porque es celo de Dios, quiere decir, Dios te cela como el Espíritu Santo te cela a ti. Dios te cela de manera que cuando tú te equivocas, el Espíritu no te abandona, el Espíritu te dice, vente para acá, tú eres mío. Y entonces pelea por ti, te jala al redil. Porque el Señor dice, si las 99 se quedan allí, yo voy por la otra. Por una. Dime si Dios no se goza en lo pequeño. Amén. No dice, voy a ir por la multitud para traerlos a todos, así como las películas del oeste, que ahí van mucho ganado y así, nos meten al corral, no, por una. Dice, hay gozo en los cielos cuando hay uno que se arrepiente. Amén. Amén. Fiesta en los cielos Amén. cuando uno, lo que Dios quiere hacer por una sola persona es muchísimo. Amén. Su amor es inagotable. Pero también dice el Señor, acuérdate, yo no contenderé para siempre, ni me enojaré para siempre, porque menguaría mi alma. Dios no va a estar sobre la gente mucho tiempo. Llega un momento en que el maná, que significa comida en ese tiempo, no podía quedarse de un día para otro. Se echaba a perder. Si tú no recibes la palabra que Dios te da hoy, si tú la desechas, si tú no la captas, eso se va a pudrir. Pero si la comes, si haces caso del Espíritu que te dice, come de este libro, la palabra de Dios es medicina a todo tu cuerpo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Entonces dice el Señor, mira, yo te he hecho esposa con un solo esposo para presentarte como una virgen pura a Cristo. Te ha limpiado de tu pecado para que cuando venga el Señor te encuentre blanco y sin mancha, o blanca y sin mancha, le está hablando a la iglesia, para llevarte como una virgen. Fíjate la locura del apóstol. Dice, déjame estar loco, te voy a explicar. Tú estás destinada como iglesia a las bodas del Cordero. Tu vida tiene que ser blanca y sin mancha. ¿Cómo le voy a hacer, Señor? Para el hombre imposible. Pero para Dios no, porque para Dios nada es imposible. ¿Quién es tu aliado? ¿Quién es el que te va a llevar? El Espíritu Santo de Dios.
es tu compañía, es tu consolador. Dice, cuando envíe el consolador, ¿no? Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados en la sincera fidelidad a Dios. Con todo y que te estoy explicando las cosas del reino, ve el pueblo estaba viendo los milagros de Dios, viendo cómo llegaba el maná, viendo cómo estaba la columna de humo, viendo cómo estaba la nube, y ni así. Estos tiempos no son diferentes. Dice el apóstol, con todo y que yo te voy a entregar una palabra que te va a decir que tú estás destinada a ser esposa de nuestro Señor Jesucristo, blanca y sin mancha. En ese tiempo el pueblo, hoy la iglesia, temo que como la serpiente antigua engañó a Eva, vuestros sentidos sean con alguna manera extraviados la sincera fidelidad a Cristo. ¿Qué quiere decir fidelidad? Una sola causa. Porque al que dos amos sirve, con uno queda mal. Aquí no hay dos o tres o cuatro. Aquí solamente está el bien y el mal. Dice el Señor, el bien y el mal, escoge el bien. Fidelidad en tu economía, fidelidad en tu corazón, fidelidad en tu sanidad, fidelidad en los años, fidelidad en que tú tengas una mente. Todo eso es de parte de Dios. Él es fiel. Pero en lo muy poco, como Él es también se goza en lo pequeño. Y como nosotros sabemos que toda dádiva continua, sin que el otro haga ningún esfuerzo, es creación de codependencia. En niveles humanos, le decía a Nicodemo, si te explico las cosas del mundo y no las entiendes, tú dale a un niño todo lo que quiere y sabes que vas a ficar un inútil. Cuando tú te mueras, pobrecito, porque no se va a hacer ni pelar un pollo. Dios no es un padre así. Dios quiere que tú hagas, pero te pide, en comparación de lo que Él te da, te pide nada. Yo sé que el Espíritu de Dios es el que convicciona y convence. Por eso a mí nunca me ha gustado pedir dinero. ¿Para qué quiero? Si dice que abominación es a Dios la ofrenda del impío. Y si yo voy a ver a las personas con cara de dinero, pues yo me estoy botando la cabeza. Pero sí dice el Señor, y lo platicaba yo ayer con la hermana, me habéis robado. ¿En qué te hemos robado, Señor? En tus diezmos y en tus ofrendas. Porque es lo que Él pide. Ahí está hablando Dios, no está hablando el apóstol, no está hablando Moisés, no está hablando nadie. Dios está diciendo, vosotros me habéis robado. Entonces quiere decir que esa es una relación con Dios en la cual nosotros como pastores no tenemos nada que ver. ¿Yo qué? Pero el Espíritu Santo cuando te convence, tú le das lo que es de Dios a Dios. Por eso Cristo cuando vio la moneda les dijo, ¿de quién es esta imagen? Pues haga al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Quién solicita diezmo? Dios. Si el Espíritu de Dios te convicciona a ti, tú lo vas a hacer, pero no yo. No te voy a estar checando ahí, como decían una vez. A ver, los de la alabanza, si no diezman no van a tocar la alabanza. Oye, ¿qué es eso? Es hacer el papel de Dios. O sea, yo no tengo nada que ver con eso. Dios lo que quiere de ti no es tu dinero, porque el dinero es de Él. Tú se lo das por amor, porque entiendes que es un mandato. Si no lo entiendes así, ni te preocupes, el Espíritu Santo si te va a dar
la convicción, tú lo vas a hacer. Amén. Pero no un ser humano te va a rechazar porque tú no. No. Por eso nosotros intercedemos y oramos por la iglesia. Y el que convence y el que trae a la gente es el Espíritu de Dios. ¿Por qué no nosotros, pienso yo, por qué no nos dejó ese encargo el Señor a los hombres? Pues porque en el hombre es bien fácil. Vean al joven rico. O sea, se apoderó de sus tesoros, se les le dieron y ya no quiso el reino de Dios. Y cuando mandó a sus apóstoles, si se acuerdan ahí del episodio donde dice, cuando vayan no se lleven ni dos ropas, ni cinturón, ni nada. Ahí se les va a dar. O sea, nosotros, ¿dónde Dios dice que nosotros nos debemos hinchar de dinero y de coches y de eso? En ningún lado. Y te lo digo porque aquí vamos a ir a dar ese tema. Entonces dice el Señor, temo que como la serpiente engañó a Eva, tus sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Dios. Aquí te voy a decir algo. ¿Tú cómo percibes? El alma percibe el mundo exterior por medio de los 5 sentidos. Aquí dice, creo que tus sentidos pueden extraviarse en la sincera fidelidad de Dios. Habla el Evangelio de los deseos de la carne, de los deseos de los ojos y de la vanagloria de la juventud o la vanagloria de la vida. ¿Por dónde está el sentido? El sentido de la vista. Los deseos de los ojos. Tu alma se conecta con las cosas exteriores por medio de la vista, del oído, del olfato, del gusto y del tacto. Esos sentidos son perturbados. Los deseos de la carne, ¿cómo vienen? Y no creo que haya un solo ser humano que no haya pasado esto. Por la piel. Mucha gente siente mucha tentación por la piel de alguien. Me gusta acariciar tu piel, tus cachetes, ¿no? Ese es el tacto. Satisfaces una necesidad del alma a partir del tacto. Cuando ves un manjar así que se te antoja, no a todos se les antoja lo mismo, pero a algunos les gustan los tacos, las tortas, los tamales, letras. Primero los ven y luego por el gusto para adentro. Esos sentidos son perturbados y esos son los que pasan a torcer la palabra y hacen que caiga uno en pecado. ¿Qué es la gula? Un pecado descrito. Se llama glotonería, ansiedad. Unos por comer, muchos otros por no comer. ¿Sí? Hay bulimia, anorexia, trastornos de la alimentación. ¿Qué es eso? El instinto del gusto, el sentido del gusto, todo trastornado. Pero te voy a decir algo, eso tiene una lógica. 1 Timoteo 4 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios, que prohibirán casarse, que prohibirán comer cosas que Dios hizo para que todo aquel creyente coma y que no tenga problemas, porque todo es bueno para comer, siempre y cuando se santifique por medio de la oración, dice Timoteo. Pero fíjate cómo habla de doctrinas de demonios y de espíritus engañadores que van a prohibir casarse y que van a prohibir alimentarte. Entonces, ¿cómo vas a trastornar tu alma? Pues por medio de ese trastorno de la alimentación, porque no tienes fe en lo que dice la Escritura. Si yo confío en lo que dice la Escritura, pues dice el apóstol, todo lo que le pongan en su mesa, tú come.
No vaya a ser que tu manera de comer sea tropiezo para otros. ¿Por qué no comes de todo? Porque el demonio te engaña. Es un espíritu engañador. Lee bien. 1 Timoteo 4. ¿Qué hacen? Espíritus de engañadores. Dice, apostatarán de la fe. O sea, tú vas a perder tu fe y vas a decir, es que no puedo comer esto, no puedo comer esto porque me pasa esto. Ese es un espíritu engañador. Según lo que dice la Escritura, leamos bien. ¿Cuánta gente conoces hoy que ya no quiere casarse y mucho menos tener hijos? Jóvenes, la mayoría. No, casarse, no. Dice, pero dice que es por la hipocresía de gente que va a prohibir eso. Ahora, todo esto va en un camino ¿de qué? Del fin de los tiempos, del pueblo que dicen que es el pueblo de Israel, pueblo de Dios, y de la aparición de un anticristo. Son señales que van rumbo a eso. ¿Y cómo está? Dice 2 de Tesalonicenses 2: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Fíjate, primero lo que dijo 1 de Timoteo, dice, algunos apostatarán de la fe. Quiere decir que ya es tiempo de apostasía. Ya la gente no come como debe comer, ya no dan gracias, no nada. Ya los espíritus engañadores y esos espíritus de demonio ya los tienen, como dice la Escritura. ¿Qué hay que hacer con eso? Liberarse, orar. Señor, si tu palabra dice que uno puede comer de todo lo que tú hiciste, de todo lo que Dios hizo para que uno se alimente, claro que hay gente muy inteligente y teólogos que también dicen, Dios no hizo la Coca-Cola, ni las papas fritas, ni las salchichas fritas. Con eso te has envenenado tú. Los chetos. Eso no lo hizo Dios. Lo que hizo Dios fueron las legumbres. Acuérdate de David, de Daniel. Daniel no se quiso contaminar con el alimento de la gente del rey, ni siquiera de su vino tomar. Y le dijo, a mí dame legumbres y dame esto, y vas a ver, después vienes a ver mis cachetes y van a estar mejores. ¿Sí o no? Sí. Porque habla de su rostro. Sí. Entonces dice que prohibirán comer lo que Dios hizo para que nosotros vivamos. Y que santificado está en el ejemplo de quién come y mata. O sea, mata y come. Hasta animales. Legumbres, frutas. Dice el Génesis, hizo Dios todo árbol según su género para que el hombre comiera. Entonces eso es parte de la apostasía. Dice, apostatarán de la fe. Muchos la apostasía les hace así ruido, no, se van a dejar de iglesia, se van a ir al mundo, no. Apostatar de la fe es apartarte de tu fe. ¿De fe en qué? En la palabra. Pero la palabra cuando llega a ti produce fe. Porque la palabra es lo que produce en ti el creer. ¿Sí o no? Sí. Okay. Entonces, cuando dice que esta parte de la apostasía no es totalmente el fin, sino que después dice no va a venir sin que esté ya la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Aquí hay dos hijos de perdición solamente mencionados. Uno, el anticristo, y otro, Judas. Palabras de Jesucristo en Juan 17:12 dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Ahí está mencionado uno de los hijos de perdición. ¿Sí? Pero en Tesalonicenses
2, segunda, dice, el cual se opone, se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Fíjate cómo el anticristo va a tomar este lugar. Pero ¿cómo va a hacer eso? Ahorita el pueblo de Israel quiere conseguir el tercer templo, construir el tercer templo, y hay muchas cosas de oro y eso que van a ocupar. Bueno, pues se dice que el anticristo va a financiar o va a ayudar al pueblo de Israel para construir el tercer templo. Va a ser un pacto en 7 años, que se puede llamar la tribulación, y en esos 7 años se va a observar el culto, pero después el anticristo en la mitad, que son 3 años y medio, va a neutralizar el pacto con el pueblo de Israel y va a tomar el templo, y entonces cuando se va a sentar para que todo el mundo le obedezca. Dice, cuando Juan dijo el Señor, el hijo de perdición, pero Tesalonicenses dice, el cual se opone, se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de Dios, es la presentación del templo o la profanación del templo, que es el pacto inicial que va a hacer el anticristo con el pueblo de Israel para conseguir el tercer templo. Se cree que el anticristo permitirá, no se sabe si es un gobierno, una persona, pero sí dice, permitirá a los judíos que reconstruyan el tercer templo en Jerusalén al inicio de un tiempo de paz de 7 años, la tribulación. Pero dice 1 Tesalonicenses 5, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Hermano, mucha gente piensa que como no ha venido Dios, como no ha pasado eso, pues pueden seguir pecando al fin, que no hay problema. Pero el fin puede llegar para ti y para mí así, en cualquier momento. Como ladrón en la noche vendrá la muerte a ti y a mí, porque ni vamos a saber cuándo. Y si tú oras a Dios de que te mueras como Dios quiere, pues todos los días, Señor, no me permitas estar entubado, no me permitas, yo quiero servirte, si me voy a morir en un púlpito o tocando alabanza, ¿no? Ahí que ya venga por mi espíritu, y no que vengan los demonios y te atormenten en agonía, que sientas dolores y cosas así horribles, que los demonios te estén ahí, y que sepas que no te pudiste arrepentir, y que sepas que no puedes dejar de pecar, y que te lleven. ¿Para qué? Esto está hablando de la iglesia y del mundo. No van a saber cuándo, pero va a venir como ladrón en la noche. Y luego dice que unos van a estar 2, y que uno va a ser llevado y el otro se va a quedar ahí. Y todavía van a tener que o negar a Cristo o morir por Él. Entonces dice el Señor, pero acerca de los tiempos, pues ya ni te digo, porque nadie sabe vivir. Pero lo que sí hay son señales. Saben perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Acuérdate de aquel que dice, no, yo voy a hacer y voy a hacer. Y dices, estás bien mal. No sabes que en la noche van a venir por tu alma. ¿Qué proyectas? Entonces piensa uno que va a vivir para siempre, y todo lo que es pecado, lo que es malicia, lo que es gritería, todo lo que es pecado de las obras de la carne, no te lo quieres quitar. No quieres santidad. ¿Qué hizo el pueblo? Ya estoy hasta acá del maná. Cristo dice, blanca y sin mancha tu vida. ¿Cómo no te tiembla todo el alma para estar clamando a Dios por tu santidad y para que Dios haga en ti lo que Él quiera? Porque el Espíritu de Dios
te toca, te llama, pero el mundo, Egipto, no, estaba yo mejor allá. Esa es la lucha que tienes tú ahora, lo mismo. Pero dice Cristo, yo soy el maná del cielo. Y entonces dice el pueblo, ya estamos, nuestra alma está, pero ya mal por este maná, por esta comida todos los días. Hermano, ¿quién se va a querer arrepentir a la hora de estar en el juicio y decir, ¿por qué no dejé lo que tenía que haber dejado? Llámale como quieras. Todos sabemos de qué pie cojeamos, cómo el demonio nos conoce. ¿Por qué no renunciamos? Señor, no más. No más. Si el Espíritu convicciona, si el Espíritu te convence de pecado, de justicia y juicio, pues pídele al Señor, yo quiero saber. Por eso hay una oración que dice, Señor, ayúdame a distinguir los pecados que me son desconocidos. Quiere decir que el Espíritu te puede revelar lo que tú y tu conciencia ya está a lo mejor normalizando. Que ya no lo ves como pecado, lo ves normal. Pero el Espíritu te puede convencer. Porque también dice la palabra de Dios, todo me es permitido, pero no todo me conviene. Entonces, dice el Señor por las señales, para que veamos viendo cómo vamos, más o menos. Porque decía el Señor al pueblo, a los ancianos, si hipócritas, conocen bien cuando las nubes están arreboladas y va a ser frío, y saben cuándo va a llover, pero no saben los tiempos de Dios. ¿En qué tiempo estás parado? Y entonces dice el Señor, mas cuando oigas de guerras y rumores de guerras, no te turbes, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Estamos viendo ahorita Estados Unidos con Irán, estamos viendo las guerras de Israel y todas esas cosas que ya amenazan, que la guerra mundial, que la guerra atómica y que no sé qué tantas cosas. Dice, oirás de guerras y rumores. Pero ese no es el fin, pero sí sabemos que cuando menos estamos parados en tiempos de apostasía y en tiempos de esta señal, de rumores de guerras. Eso nos queda clarísimo que ahí está. Respecto del maná que debemos consumir. O sea, si yo estoy viendo que ya los tiempos se van avanzando, ¿qué espero yo para santificar mi vida por completo, para entregarme a Dios, para ya dejar... mira cuánto tiempo le pegas ahí a tu trabajo. En el afán. ¿Cuántas horas? Mínimo. De trabajo son 8 horas. O sea, hay gente que se avienta 24 y las propuestas que decía mi hermana, 48 horas. Uy, ahí encerrado, ahí sin qué cosa. Pero te avientas 6 horas de programas de televisión, de celular, de computadora y horas ahí unos 15 minutos, ¿no? Cuando ya te vas. Ay, Señor, cuida mi camino, ya me voy, gracias. Hombre. Entonces, cuando más se necesita el maná, el Espíritu Santo, para que nos humille y nos haga gente de oración. Gente de oración santa, en oración santo. Dice, quiero que todo hombre alce sus manos santas, que ore con manos santas, libre de contienda, libre de pecado, ¿no? Entonces ya sabemos que estamos en la apostasía y en esto de la guerra. Va a haber una traición a la mitad del tiempo de parte del anticristo, que es 3 años y medio, y entonces el anticristo ve el tratado y entonces va a tomar el lugar santo. Dice que entrará al templo, se sentará en él, se proclamará a sí mismo como Dios, y esto ya lo vimos en Tesalonicenses. Se opone a Dios, se levanta contra todo que se llama Dios, es objeto de culto, dice Tesalonicenses 2. Objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios.
para allá vamos. Y ahorita ya vemos que eso puede suceder, porque ya ahorita ve reportajes del tercer templo, como ya hicieron los pectorales, muchas cosas de oro, ya están ahí preparadas para cuando se haga el tercer templo. Ve las señales, según la escritura. Entonces ahora mira, dice, según de Tesalonicenses 2:8, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Advenimiento quiere decir un evento importante donde va a venir alguien, un personaje, un presidente o alguien así importante. Eso es advenimiento. Pero ese advenimiento quiere decir que el que lo va a poner a él es Satanás. Por eso dice la escritura, el advenimiento de este inicuo es por obra de Satanás. Pero fíjate cómo, acuérdate que comenzamos aquí diciendo que la apostasía va a ser escuchar espíritus engañadores y doctrinas de demonios, ¿sí? Aquí dice, con gran poder y señales, prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Quiere decir que el que le gustaba el mole con trompa y era muy concupiscente, le va a hacer creer que eso es de Dios y que ahí está bien. ¿Cuánta gente no ves hoy con una convicción tan fuerte que están en doctrinas, en iglesias donde dicen que Cristo no es Dios? Están en lugares donde no creen que Cristo es Dios. Y un montón de orientales le dicen el maestro, le dicen no sé qué tantas cosas. Aquí está claro. Dice, señales y prodigios mentirosos. ¿Cómo sucede la apostasía? Escuchando espíritus engañadores. Van entonces a escuchar estos espíritus que dice prodigios mentirosos. Tú vas a saber, como tienes el Espíritu Santo, que algunas sanidades las va a hacer el mismísimo diablo. Sanidades que va a hacer el demonio. Hay una experiencia de un pastor en Estados Unidos que era borracho, pero que cuando él oraba por los enfermos, se sanaban. Y eso lo hacía el diablo para refrendar la postura del pastor borracho, para que creyeran que eso estaba bien delante de Dios. Sabemos que la Escritura dice que ni los borrachos ni los heredarán el reino de Dios. ¿Te das cuenta del poder del demonio dentro de la iglesia? Pero por eso dice que los que no se entregaron a la verdad van a ser engañados. Mira, todo engaño de iniquidad para que los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envió un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Convencerá, dice el Espíritu, de pecado, justicia y juicio. Justicia, ¿qué es justicia? Dice el Señor. Yo ya voy al Padre. Ya se cumplió la justicia, la condenación, ya se cumplió en Él, para que no recayera en ti ni en mí. Ya se hizo justicia. Pero el que no creyó en esa justicia, sino creyó en su propia justicia, yo me voy a salvar porque tengo mi imagen de no sé quién, tengo al curita no sé cómo, al gurú no sé qué, a las imágenes, al elefantito, todo eso que usan los orientales y cosas, se van a perder. Son espíritus engañosos. Doctrina de demonio, blasfemia. No creen que Cristo es Dios, ya con eso, échate a correr de ahí. Pero en la profecía bíblica, el tercer templo está ligado al anticristo, porque será el lugar físico donde el líder mundial romperá su pacto con Israel, se sentará exigiendo adoración
y cometerá la llamada abominación desoladora. Eso es bíblico. Cuando ya el anticristo se apodere de todo, va a venir esta abominación desoladora, y lo dijo Cristo, pero profetizado también por Daniel. Hermano Daniel, no, es el Daniel bíblico. ¿Sí? Dice, mira Daniel 11, porque vendrá contra él naves de Quitán, y él se contristará y volverá, y se enojará contra el pacto santo. Ese pacto que van a hacer con el pueblo de Israel, que se va a romper a la mitad del tiempo. Se entenderá con los que abandonen el santo pacto, y se levantará en su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora. Primero, esta abominación es desde Daniel, pero también en Mateo dice, Mateo 24:11, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Cuál es el amor que se enfriará? Dice el Señor, si tú me amas, guarda mis mandamientos. Como ya los espíritus engañadores te van a relajar, y no hay tanto problema, hombre. Ni te espantes, tú sigue haciendo lo que tienes que hacer, satisfácete del mundo como quieras, y no va a pasar nada. Dice el Señor, por haberse multiplicado la maldad. Acuérdate, de generación en generación se multiplica la maldad. ¿Cuántas cosas que están ahora permitidas en el tiempo que tú eras niño eran totalmente prohibidas? El homosexualismo ahora es legal, y aguas con que tú le digas a alguien algo o les prediques, porque te pueden meter a la cárcel. No tan solo está normalizado, ya está protegido. Y como eso muchas otras cosas. Nosotros amamos a toda la gente, queremos que se salven, pero tú ya no puedes olímpicamente agarrar a una persona y predicarle así, diciéndole la homosexualidad es una abominación contra Dios, porque te pueden meter al bote, te acusan de violencia. Entonces dice aquí, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. O sea, ya no puedo decirle, mejor para qué le digo, vayan a matar, vayan a meter al bote o algo. El amor de muchos se enfriará. Entonces, bendito sea Dios, que hay hermanos como aquí algunos que no les importa, hablan de Dios, y hablan de Dios donde tengan que hablar, porque si no Dios al rato nos va a reclamar las almas. Entonces eso de que quieran que te calles es una doctrina demoníaca. Falta de amor. No les digas, no se vayan a lastimar. Al rato Dios te va a reclamar a ti por ser cómplice del pecado. Pero por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. ¿Cuál es el amor? El amor que tuvo Juan para decirle al otro, oye, no puedes tener esa mujer, y le cortaron la cabeza. Y tú no le puedes decir a tu hermano, a tu compañero, a tu vecino, algo que ves, oye, eso no está bien. No, cállate, no le digas nada. No le digas, no le digas. Enfriado el amor, por haberse multiplicado la maldad. El demonio quiere que todo esté oculto, eso que ni qué. Pero el Señor ya dijo su sentencia. Todo lo que el hombre escondiera en la noche, Dios lo va a sacar a la luz de día. Amén. Si no es por ti, es por alguien, pero lo va a sacar a la luz. Amén. Entonces esto es así. Mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Es lo que tienes que hacer. Esta es la culminación. Ya se vienen los tiempos, se va a venir un tiempo más para allá, pero tú desde hoy tienes que perseverar hasta el fin. Esto es de resistencia. Cada día tiene su propio afán. Este día tienes que santificar tu vida. Este día no debes de decir mentiras. Este día tienes que estar en su palabra 24/7. ¿Por qué? Porque los tiempos son malos. Los tiempos ya se van avanzando. Y como en tiempos de avance, pues lógicamente que la maldad es multiplicada en relación a lo que cuando yo tenía 10 años, ¿no? Cuando tú estabas chiquito eran otra cosa.
Ahora muchos jóvenes ya están creyendo porque viven en esta época donde el pecado es legalizado. Entonces cuando tú les predicas, dicen, ¿cómo crees? Pues esto está bien, mira, hasta la ley dice. Las escuelas están ya prohibiendo que a los niños se les dé cualquier orientación sexual. Si el niño cree que está metido en el cuerpo de una mujer. o que una mujer está metida en su cuerpo, tú no puedes decir nada, te acusan. Como otras. Derechos humanos. Pero está bien dicho, derechos humanos. Pero el Señor te muestra el derecho celestial que tienes de salvación. Para poder predicar y que el Espíritu te respalde, necesitas el Espíritu Santo de Dios. Santificar tu vida, dejar ya de estar jugando a ver si soy o no soy, o a ver en qué religión me acomodo, a ver quién, ¿no? Entonces, en ese sentido, dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis que en el lugar santo, la abominación desoladora, en el lugar santo, ¿cuál es? El tercer templo. Esta abominación desoladora que habló el profeta, aunque está profetizado con Daniel, en el tercer templo. Cuando veas eso, dice, y tú que estás en la azotea, ni bajes por tus cosas. Eso viene pronto. A lo mejor nosotros no lo vamos a ver. Pero como dice que va a venir como ladrón en la noche, tú garantizas que vas a vivir mañana. Nadie puede garantizar eso. Pues hay gente que todavía sigue en sus mentiras, sigue en su manera de vivir sin obedecer a Dios, sigue. Y aparte el espíritu, que es el espíritu de disfrazarse de ángel de luz, que es el mismo espíritu del demonio, pues hay gente que está bien disfrazada, tú ves su cara y muy bien. Y por dentro están sufriendo porque no pueden dejar de ser esclavos. Interceder de ti para que la gente deje la esclavitud implica ser santo. ¿Por qué? Porque sin santidad nadie verá a Dios. Y dice el ciego, pues yo no sé, pero sabemos que Dios no escucha al pecador, sin embargo Él me abrió los ojos. Entonces, si andas en pecado, ¿qué oras? Pues cualquier cosa que diga nomás llega al techo y bota para abajo. Santifiquemos nuestra vida si queremos interceder en verdad. Dios no va a escuchar al que está con pecado, no porque Dios sea malo, sino porque si Él te escuchara tus oraciones con pecado, entonces Él iría contra Él mismo y a ti te perderías. Bien engañadote, como lo hizo el pastor ese con el diablo con él, borracho, y oraba y la gente sanaba. Y decía, no, pues está bien, ¿no? Yo me emborracho, pero Dios me respalda, no era Dios, era el demonio mismo. Porque la Escritura no puede mentir. Ni los borrachos, ni los adúlteros, ni los fornicarios se les darán el reino de Dios. No os embriaguéis con vino, sino en el cual hay disolución. Entonces ese discernimiento, ¿quién te lo da? El Espíritu Santo de Dios. Por último, dice la palabra de Dios, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. ¿Qué quiere decir paciencia? Lo que yo te decía hace rato, esto es de largo plazo, pero tienes que ser constante. Acuérdate de las vírgenes. Cuando vino el Señor, no habían ido por aceite y les dijeron a las otras, oigan, denos aceite. Y dijeron, no, vayan ustedes a comprar. En lo que fueron a comprar, las otras se metieron a las bodas y cerraron la puerta. Se quedaron afuera. Esto quiere decir que hay personas que dicen, no hay problema, yo al último me arrepiento antes de morir. Y está el testimonio del pastor que siempre le predicó a su hermano, Es testimonio vivo, eso lo contó el pastor. Y un día en Veracruz, estando con su hermano comiendo, llegaron por atrás y le metieron una bola de balazos. No le dieron chance de nada. Y cuando el pastor volteó y le dijo, ¿usted qué? Yo, ¿qué hacía? Nada.
Lo protegió Dios, a él no le pasó nada. Pero el hombre que sabía del Evangelio, sabía que su hermano era pastor y que siempre lo estuvo exhortando y dijo que al último se iba a arrepentir, no fue así. Ay, después, es que todavía no puedo, Señor. Pues si la palabra dice que todo lo puedes en Cristo, ¿cómo no vas a poder dejar maldad? Pero como eres concupiscente, o la gente es concupiscente, quiere decir, le gusta el mole con trompa, ¿de verdad? Entonces medio, eso es un peligro que todos corremos, pero hay que tomar decisiones para Cristo. Con tu paciencia ganarás tu alma, pero cuando veas a Jerusalén rodeada de ejércitos, sábete bien que es su destrucción ha llegado. Entonces los que están en Judea huyan a los montes, y los que están en medio de ella váyanse, y los que están en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Regrese para tomar algo en su casa, no regrese. Olvídate. No le hagas como la estatua de Sal que volteó. Deja todo. Eso va a venir, hermano. Ahora, tu labor y la mía para cuidar tu propia vida. Todo esto es un contexto que está en tu contra. La historia, la multiplicación de la maldad, los medios de comunicación, internet. Tienes que tener cuidado. Hasta con el Facebook, yo ya no veo esa cosa. Te mandan un mensaje en el Facebook y en la punta hay un cuadrito así, y la pachura así es pornografía. Es prostitución, Facebook. Horrible. No veas. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Quiere decir, no veas eso, ya no veas esas cosas. No veas redes sociales de eso. Está horrible eso para los jóvenes, para cualquier persona. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Bienaventurada eres si resistes la tentación. Un pastor no puede andarte cuidando, pero el Espíritu Santo sí. Te puede dar, te puede decir esto no. Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón, porque Dios prometió que te hará un corazón de carne. Él te va a convertir en un corazón tierno, un corazón comprensivo, misericordioso. Y tú vas y lo endureces, porque la palabra de Dios se pudra como el maná. Te entró por aquí, salió por acá. Atesóralo. Lo poco que el Espíritu te diga, lo que te toca a ti, atesóralo y vívelo. De lo contrario, es igual que el maná. Pero el maná de hoy es Cristo. Y Cristo es el que te está hablando para salvar tu alma. Nos habla para cuidarnos, para salvarnos, para tenernos como una iglesia blanca sin mancha, rumbo a qué, a encontrarnos con Él y vivir con Él para siempre. Y esto no va a faltar mucho tiempo. Dime tú si no vale la pena hacer esto, soportar la tentación, porque cuando hayas resistido la prueba, vas a recibir la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Y sabes dónde va a quedar esa corona? A sus pies. Porque no hay gloria para nosotros. Por último texto. Dice Mateo 24: muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. ¿Ya viste el espíritu engañador? Sí. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin será salvo. Esto está escrito en Lucas, está escrito en el Evangelio. Quiere decir que Dios te quiere mostrar un panorama de lo que está sucediendo, de lo que va a suceder. Es tiempo de apostasía, sí.
pero por oír espíritus engañadores y espíritus del demonio. Te van a legalizar lo malo para que tú pienses mal del bien, y luego te dice el Evangelio, la palabra de Dios: hay de aquellos que le digan a lo bueno malo. ¿Cómo vas a defender a un rebelde que a una autoridad de Dios que te está diciendo que eso no está bien? Quiere decir que ahora lo que dice la palabra, lo que dicen las autoridades de Dios, la gente puesta por Dios, esa no vale. Pero lo que dice un rebelde justificándose para pecar y justificando cuando ve su vida toda desobediente y hecha pedazos, a él sí le crees. Pobrecito. Hay de los que le dicen a lo bueno malo y a lo malo bueno. Lo que diga la autoridad de Dios, someteos todos a las autoridades establecidas por Dios. La autoridad de tu iglesia, si tú estás aquí, es tu pastor. No otra ovejita que ande por ahí toda perdida, rebelde, queriendo sacar a la gente espiritualmente de la cobertura de Dios. No prestes oído. Si el pastor te empieza a predicar que dejes tu dinero, que este y que el otro, sal de ahí corriendo. Si te invita a pecados, si no hay santidad, salte, córrele. Te vas a ir al infierno que estoy el pastorcito. Pero ¿cómo puede ser? Eso pasa en todas las iglesias. Hermanos rebeldes que apostatan, que salen y luego andan vacunando a la gente para que les creas. Y entonces a ti se te olvide que hay una autoridad de Dios puesta por Él, que dice: sujetaos a vuestros pastores y obedecedles, porque ellos son los que van a dar cuentas de ti, de tu alma. ¿Tú crees que tu hermanito que te invita ahí te vacuna para que andes desobedeciendo igual que él, te va a salvar? Va a orar por ti. Pues ¿cómo va a orar? Pues si ya anda en rebeldía, ¿quién lo va a oír? Pues el demonio los oye. Luego vienen y te engañan a espíritus engañadores. La apostasía es por oír doctrinas de demonios y espíritus engañadores. Y así como a Eva, dice: pienso que ustedes, como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados. Cuando dice el Espíritu claramente que en los postreros días algunos apostatarán de la fe, escuchando. Dice: tus sentidos van a ser perturbados. ¿Cuál es el sentido del oído? Por eso no puedes escuchar más que palabra de Dios. No prestes oídos a la gente que te quiere vacunar para que pienses mal de la autoridad. Porque eso es escuchar a espíritus engañadores y doctrinas de demonio. Te habla al oído el desobediente, queriendo creer que la desobediencia es producto de... No, la desobediencia es producto de la concupiscencia, de no querer escuchar y de no querer obrar la voluntad de Dios. Por eso dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación. O sea, a veces el chisme es muy seductor. Oír la justificación argumentativa del rebelde para no obedecer la palabra de Dios, está sumida en rebeldía y todavía habla, cuando su vida muestra todo lo contrario. Entonces a mí me han enseñado, con esto termino: no escuches lo que te dicen, ve lo que hacen. Ve sus actos, ve su vida cómo está espiritualmente. Pero aquí, esa es la prevención de no escuchar, dice, escuchando a espíritus engañadores. Entonces, para prevenir que te contaminen por el oído, súplelo con tu vista. Ve cómo viven. Y
Y te digan lo que te digan, pues no va a hacer efecto. Porque vas a sustituir el oír por el ver. Ve cómo viven. Y si viven mal, pues no le prestes a orejas. Más bien exhorta. Oye, me dices esto y tu vida está de este tamaño. Mejor ve lo que estás haciendo. Yo no veo no escucho lo que me dices. Más bien veo lo que te está pasando. Entonces te tengo que ayudar, te tengo que amar diciéndote que lo que estás haciendo no está bien. Eso es amor. Exhortar. Dejar que te exhorten. Yo he pedido consejo. Hago cosas o veo, Pastor Israel, a ver, ven, Padre, ayúdame, mira, no estoy pasando por esto. Hermanos en santidad los busco. No me la llevo solito. Porque solito me engañan los espíritus engañadores. Me dicen una cosa que yo luego creo, soy medio ingenuo y ahora ya no soy malicioso. Pero cuando pido consejo me hacen ver el Espíritu de Dios que hay cada cosa, que de veras son espíritus engañadores. Y uno no está salvo. Pero lo que sí me preocupa es que no abunde en mí la palabra. No. Tengo que recordar para que cuando alguien me hable, yo vea lo que dice Dios y diga, no, pues perdóname, porque esto no es de Dios. Inclina tu rostro, vamos a dar gracias a Dios. Hermano, hermanita, Dios nos está viendo, aún dentro de donde el hombre no ve. ¿Pero qué crees que Dios te ve? Pero no para condenarte. Dice que Dios en Cristo vino al mundo para salvarlo, no para que el mundo sea condenado por él. La condenación es de que la luz vino al mundo, pero el mundo prefirió las tinieblas que la luz. Cristo vivo, Cristo vivo, Cristo es un Dios vivo. Cristo vivo, Cristo vivo, Cristo es un Dios vivo. Él es el árbol de la vida, en él hay muy buen fruto. De ese fruto su pueblo se alimenta, en él hay vida eterna. Sus hijos para siempre le servirán, contemplarán su rostro. En sus frentes está su nombre, Jesucristo es su nombre. Cristo vivo, Cristo vivo, Cristo es un Dios vivo. Todos los justos con él reinarán, como estrellas brillarán, y la noche jamás existirá, y su luz dominará. Cristo vivo, Cristo vivo, Cristo es un Dios vivo. Oh mi Dios, entraré por tus atrios con himnos de
salvación, invocaré tu nombre de todo corazón. Oh, bendita salvación, invocaré tu nombre